Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Su ruina fue grande, dice el Señor. Y está hablando de aquellos religiosos que escuchan las palabras del Señor, pero que no las ponen en práctica. Dice el Señor que se parecen a los hombres necios. El necio es el que no tiene la sabiduría. La escucha, pero no la entiende. Y al no entenderla, no hace uso de ella. La escucha, pero no la practica. Ese es el hombre necio. Está edificando su casa sobre la arena. Y entonces viene la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos y rompieron contra la casa y ella se derrumbó. Esa lluvia, esos ríos, esos vientos son las diferentes circunstancias que se presentan en la vida. Sobre todo aquellas circunstancias que no me gustan, que no me parecen. Son circunstancias que vienen a atacar una voluntad humana, pero como esta voluntad humana está tan reforzada, entonces se niega a recibirlas. Y entonces se derrumba. Lo que ha recibido, lo poco que haya recibido a nivel espiritual, se pierde. ¿Por qué? Porque su fundamento no es la palabra de Dios, no es la sabiduría divina, sino su pensamiento, su voluntad humana, lo que él cree, lo que a él le gusta, como a él le parece. Y eso está sucediendo hoy en la iglesia, en casi todos. Aún en las cosas religiosas hacemos lo que nos gusta. Y cuando nos dan cosas que no nos gustan, entonces huimos. Se da la ruina, una ruina espiritual. Personas muy buenas, sí, pero estancadas espiritualmente, petrificadas espiritualmente, que no crecen. ¿Y por qué no crecen? Porque están edificando una vida espiritual sobre la arena. Es decir, sobre su criterio personal, sobre su pensamiento, sobre su gusto, en una palabra, sobre su voluntad humana. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos están entonces orando y haciendo cosas religiosas? Pero no entrarán en el reino de los cielos. No harán parte de este reino, porque este reino es el reino de la voluntad del Padre Celestial y por lo tanto para ser parte del reino hay que conocer su voluntad, vivir en ella y obedecerla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. El que hace la voluntad de Dios.
Lo que le interesa a Dios no son largos rezos, ni peregrinaciones, ni ayunos, ni mortificaciones, ni conferencias. No, eso no es lo que le interesa a Dios. Estamos edificando sobre arena, sobre nuestro gusto, sobre nuestra voluntad. Lo que a Dios le interesa es su voluntad. ¿Estás conociendo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo según la voluntad de Dios o según tu voluntad? O peor aún, según la voluntad de otros. No, es la voluntad de Dios. Escuchar a Dios y poner en práctica estas palabras es un hombre prudente, que tiene prudencia, que tiene la sabiduría, que se deja guiar por esta vida divina que encontramos en las palabras pronunciadas por Jesús, que están en la Sagrada Escritura. Y esa Sagrada Escritura consta de los 3 testamentos, el Antiguo, el Nuevo y el Testamento del Amor, que es el libro del cielo, las verdades de la divina voluntad. Hay que escucharlas, hay que obedecerlas, hay que hacerlas nuestra vida, nuestro alimento, nuestro todo. Y así entonces podrá venir la lluvia, las inundaciones, todas las circunstancias adversas, y todo eso ayudará a que esta vida espiritual sea más firme, sea una roca. ¿Por qué? Porque ya no es la voluntad humana la que reina y gobierna, sino la voluntad de Dios. Entonces todo gira en torno a la voluntad de Dios y todo se hace más grande, se recibe más gracia, más luz y por lo tanto más fuerza. Qué importante, hermanos, entonces es conocer la voluntad de Dios y vivir en ella. ¿Cuántas almas buenas y hasta santas están viviendo según su propia voluntad y no según la voluntad del Padre Celestial? María nos ha enseñado a que conozcamos y vivamos la voluntad del Padre Celestial. Por eso nos lo dijo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Y ella vivió toda la voluntad de Dios. Por eso es la Madre de Dios, por eso es la Reina de este reino. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor construya en nosotros esa vida espiritual en roca firme, es decir, en estas verdades de su divina voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.